Aunque poco a poco los costos de los productos en los últimos años impedirían basar ensambles ante líneas más económicas, hoy por lo menos ya se empiezan a tener precios más acordes con la mayoría de GPUs, donde se daba la principal inflación de los costos, y ante ello se abriría de nuevo la posibilidad de construcciones bajo presupuestos más ajustados. Así, por ejemplo, gráficas como RTX 3050, que prometían bastante ante este sector, por fin podían llegar a obtenerse dentro de la gama a la que pertenecían y al costo que realmente debieron traer tras su salida. Y bajo ello, también acompañar a la misma con procesadores económicos, pero acordes con la gráfica en cuestión asignada, y en este caso a través de lo que sería una combinación con el i3 12100, y a partir de este video te estaré mostrando algunos de los mejores ensambles que podemos realizar desde estos dos componentes como base, y a partir de tres construcciones con las que vamos a obtener en una primera instancia el ensamble más económico que podemos realizar, una segunda build que nos mostrará lo que mejor se puede ajustar en cuanto a calidad-precio y finalmente un ensamble dirigido a dar el mayor aprovechamiento de estos componentes. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando cada uno de los ensambles mencionados durante este video, desde Amazon, con los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada uno de esos ensambles a partir de estos componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si decides escoger componentes no mencionados durante este video, o si es que decides variar entre los mismos, ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo ante el procesador, donde tendrás que tener en cuenta que esta presente generación sería compatible con la serie 600 en chipset, donde abarcaría H610, B660, H670 y Z690, que a su vez, por la gama de este procesador, va a ser factible de incluir prácticamente con cada una de las placas del mercado dentro de estos distintos chipsets. Ante lo mismo y por economía, podemos partir desde aquellas opciones en H610. Siguiendo relación a esta CPU, la misma nos va a ofrecer disipación y partiendo de que no es un modelo con un TDP alto, no es realmente necesario el que cambiemos esa disipación de stock. Por parte de su gráfica y en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por Nvidia y como mínimo partiría desde los 550 watts. Que ante un consumo de 130 watts para la GPU más otros 100 watts que puede consumir el procesador en cargas altas, pues evidentemente esa fuente de 550 watts se le va a ajustar bien, aunque a su vez lo recomendable sería inclinarnos por marcas reconocidas y además de ello por lo menos con una certificación bronce. Más allá de ello y por lo menos en compatibilidad, no hay mucho que debamos tener en cuenta. Probablemente el formato de la placa y hasta propiamente el tamaño de los ventiladores sea lo único adicional a tener presente. Y de igual manera en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, además de que en los comentarios en mi canal de Twitch también te estaré respondiendo algunas de estas preguntas. Y finalmente ten en cuenta que ante estos ensambles que te voy a enseñar, debes por tu cuenta seleccionar la cantidad de memoria RAM adicional, así como también la capacidad propia y cantidad de unidades de almacenamiento por encima de lo mencionado en este video. Por lo que te voy a enseñar ensambles completos, pero debes modificar estos aspectos según tus propias necesidades. Ensamble económico. Ante esta primera construcción y a partir de que el objetivo estaría centrado en reducir los costos, tendríamos que sacrificar distintos aspectos para lo mismo, ya sea a partir de diseño o hasta propiamente una mayor cantidad de limitaciones reflejadas en esa conectividad, y donde debes evaluar qué tanto afectan las mismas según tus propias necesidades. Así por ejemplo la placa desde la que partiremos se trataría del modelo H610M S2H, que no es el que mejor características reúne ni siquiera para este chipset, pero sí que por costo sería de lo más acorde. Tenemos con ello un URM de 6 fases de alimentación para sus V-Core, que teniendo en cuenta la gama del procesador se complementarían bien. Ya se nos añade un M.2 en PCI Express 3.0, ante el cual sería conveniente aprovechar el mismo desde unidades como Crucial P3 en su versión de 500 GB, que por lo menos de momento tiene un costo como para competir con esas unidades en SATA, que en realidad sería lo más conveniente si queremos reducir los precios, donde por ejemplo podemos encontrar el S700 de HP. Siguiendo con esa motherboard, al ser en este caso un modelo S2H, tan solo contaría con 2 DIMM para su memoria RAM, donde la tendríamos que acompañar con módulos desde DDR4.
en este caso ya sea a través de Vulcan Z de Team Group o las Corsair Vegans, que van a jugar un gran papel en estas gamas. Ambas las añadirían un total de 16 GB a 3200 MHz y en CL16. Desde acá realmente ya tenemos una buena base, reduciendo costos de varios apartados. Y para el complemento final de todo esto, entraría en este caso que para su procesador, selecciones aquellas versiones F sin gráficos integrados, que teniendo en cuenta que vamos a añadir una gráfica dedicada, evidentemente no sería estrictamente necesario. Y sí que nos podemos ahorrar algo desde lo mismo. En relación con esto y de paso la gráfica, pues nos vamos a encontrar que no hay tanta variación en cuanto a los costos de los distintos ensambles para estas GPUs, por lo que depende sobre todo de lo que mejor descuento tenga en el momento en que veas esto. Aunque por lo general, los modelos más económicos los encontraríamos con Eagle de Gigabyte, Ventus de MSI o Asus Dual. Cualquiera de estos por lo general reúnen los mejores costos, y en este caso Eagle sería la indicada de momento. Finalmente para su fuente, como te indicaba, esos 550 watts estarían perfectos, y en este caso vendrían a partir de un modelo de Thermaltake, en específico el Smart BX1, a 550 watts y con una certificación bronce. Con esto tan solo faltaría un gabinete, desde el cual voy a mencionar al Cyclone RGB de Aircool, que a pesar de ser un modelo para placas ATX, siento que es de lo mejor por lo menos en cuanto a su precio. Aunque aquí sí debo mencionar que lo más conveniente para reducir el costo es inclinarnos por alternativas de marcas nacionales, que por lo menos ante estos modelos establecen prestaciones similares y sí que pueden reducir los costos, sobre todo por envíos. Todo esto nos llevaría cuando mucho hacia los $700, teniendo en cuenta que puede variar algunos de los precios en la actualidad, pero realmente es de lo más recomendado reduciendo esos costos. Si aún queremos inclusive reducir aún más este valor, pues probablemente tan solo nos vaya a dar unos $50 de diferencia, que pueden venir por ejemplo por memoria sin disipación, unidades en SATA u otra fuente de alimentación, que realmente no considero adecuado si tenemos en cuenta que tampoco supone la mayor reducción. Donde sí te recomiendo que te aventures a averiguar otras opciones sería desde el gabinete, donde marcas nacionales nos pueden no solo dar mejores alternativas en los mismos costos, sino también modelos aún más económicos. Ensamble, calidad, precio. Sobre este ensamble es donde más me centraría, si es que nos inclinamos por esta construcción, ya que por lo menos en cuanto al aprovechamiento de los componentes sería lo más conveniente, dando sobre todo mejoras por parte de su conectividad, donde el cambio de la placa traería varios beneficios más conscientes para este ensamble. Así pasaríamos a la placa B660M de S3H, que a priori no mantiene un costo muy distinto al de esa S2H anteriormente mostrada, pero sí que mantiene distintas mejoras, como conexiones hacia RJ45 de 2.5 GB, USB tipo C para su outlet y un URM con una mínima disipación, y hasta la posibilidad de irnos hacia los modelos con conectividad inalámbrica que tampoco alteran demasiado ese costo, así como también ya nos vuelve a proveer esos 4 DIMM para su memoria. Aunque por lo menos en esta gama me seguiría inclinando por los mismos módulos de Trident Z para Team Group o las Corsair Vegans, en esos 16 GB en total a 3200 MHz y en CL16. También podemos dar el paso por un mejor diseño hacia modelos como Delta RGB de Team Group, pero ya dependerá de tu presupuesto. Donde sí quedaría un cambio y aprovechando esa conectividad de la placa sería en esos M.2. Gracias a que en este caso tendríamos una doble conexión para M.2 en PCI Express 4.0, donde pasaría hacia la M.2 de Western Digital SN770, una opción en PCI Express 4.0, pero que sobre todo por costos supone un buen añadido, al mantener un precio muy similar a varias de las alternativas en M.2 para PCI Express 3.0. Aquí ya partiría desde unidades de 1 TB y complementaría con otras opciones si llega a ser necesario. Finalmente los únicos cambios adicionales a esto serían por un lado la fuente de alimentación, que parte de un modelo algo más robusto, en unos 600 watts con una certificación Gold, desde la GX de Thermaltake, que por el poco impacto en su precio merece la inversión. En cuanto a su gabinete, las recomendaciones partirían desde el Q300 de Cooler Master y el S100 de Thermaltake, que son dos modelos que prácticamente comparten costo en la mayoría de ocasiones y se ajustarían bien con estos componentes. Cuestión de la gráfica y de procesador, podemos de nuevo inclinarnos hacia CPUs sin gráficos integrados, pero ya depende de tu elección. Y a partir de la gráfica, seguiría siendo apropiado cualquiera de los modelos en Ventus, Eagle o Asus Dual.
Como vemos, realmente los cambios no son exagerados con respecto al ensamble anterior, principalmente por intentar conservar de nuevo unos costos acordes con estos componentes, pero sí que sus aportes desde su placa mejoran bastante las condiciones iniciales, sobre todo en conectividad, y donde sí que podemos aprovechar por ejemplo PCI Express 4.0 hasta USB tipo C y el resto de mejoras ya mencionadas. No sería un cambio abrupto, pero sí que se adecuó ante los componentes que intentamos añadir, y sobre todo continuaría con un valor razonable por esas características, en unos $800 en ese máximo posible, y si es que cambia el precio de alguno de estos añadidos. Ensamble para una gama alta. Y finalmente para la última construcción mostrada en esta ocasión, tendríamos de nuevo varios puntos de mejora que principalmente se van a establecer desde esa conectividad y propiamente su diseño. Así por ejemplo apoyando hasta cierto punto ese apartado estético, partiríamos añadiendo los módulos para las memorias RAM Delta RGB de Team Group, los cuales seguirían conservando esos 3200 MHz, que a su vez considero que por lo menos para esta construcción continúan estando bien, de igual manera con esos 16 GB en total. Y en esta primera ocasión, y sobre todo por preservar mejores temperaturas en su CPU, cambiaríamos el disipador añadido por el modelo de Noctua U12S en su versión Redux, que tampoco sería de lo más caro y sí que puede aportar un gran avance con respecto a ese disipador de stock. A su vez, y sumado a esta disipación, y teniendo en cuenta que es un perfil alto, tendríamos que añadir un gabinete con el soporte para el mismo, por lo cual en este caso me inclinaría por el 4000D de Corsair, que nos va a dar las condiciones para el soporte de este cooler, así como también de la placa de formato ATX, para lo cual el modelo que recomendaría sería B660 Plus de Asus, que haría varias mejoras por parte de su conectividad, con hasta 3M.2 dentro de su configuración, USB tipo C en backplate y encabezados internos, además de que el resto de apartados, por lo menos en la conectividad, se añaden desde una base bastante cercana a lo que serían los modelos de mayor gama para B660, exceptuando evidentemente mejoras generales como la disipación de alguna de estas unidades. Y el pasar hacia Z690 ya dependerá bastante de tus propias necesidades, y sobre todo desde la cantidad de M.2, que sería el principal cambio que podemos encontrar con esos chipsets de mayor gama. Ante lo mismo te mencionaría por ejemplo a Z690A de MSI, con esos 4 M.2, y cercana a la misma, y sobre todo si supone un costo similar, vendría el modelo de Gaming en Gigabyte, pero de nuevo, depende de si te hace falta algo más de conectividad. Y justo en relación a esto, los M.2 de Western Digital SN770 en esas versiones de 1 TB serían convenientes. Pero si es que necesitas una mayor transferencia de datos, los 980 Pro de Samsung son una buena alternativa. Finalmente para esa gráfica sí que me inclinaría por el modelo Gaming Edge, que principalmente por diseño y esos leves aumentos de su frecuencia bajo el costo que supone, se van a adecuar bien desde este ensamble. En conjunto con ello la misma fuente a 650 watts Gold de Thermaltake GX2, que de nuevo va a ser un buen complemento. Este ensamble sí que nos llevaría por encima de los $900, que considero alto, por lo menos para esos componentes, y probablemente sea apropiado reducir parte de esas características para conseguir un costo más acorde. En conclusión, en este tipo de ensambles, donde no propiamente tendríamos un presupuesto alto, debemos considerar bastante bien aquellos apartados que sumamos, porque a pesar de que propiamente estemos equilibrando con un procesador y una gráfica bastante acordes entre sus gamas, ante el resto de apartados podemos desequilibrar demasiado los costos, ya que por ejemplo, el cambio de muchas de esas piezas ante ese último ensamble mostrado nos pueden suponer inclusive el sustituir su gráfica o la CPU propia por opciones de mayor gama, que parece exagerado, pero por ejemplo, en el canal ya hay videos con configuraciones con un 12400 y una RTX 3060, que supone un precio muy cercano al de este último ensamble, y evidentemente sería una mejor construcción ante rendimiento. Con ello pues intentaría basar estos ensambles entre esa primera y segunda categoría mostrada, que sobre todo sacrifican el apartado estético que podemos ir mejorando con el tiempo, además de leves añadidos de su conectividad, e intentar con la misma no exceder costos por encima de los $800, porque probablemente en este momento y con otra configuración podamos acceder hacia mejores componentes. Y recuerda, pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando cada uno de los ensambles mencionados durante este video, desde Amazon, con los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate.